Muy bien. Les comento lo que vamos a hacer esta clase y las siguientes clases. Hoy vamos a ver bosquejos de funciones, ¿sí? O sea, analizar en pocas todo lo que es referente a las funciones. Puntos críticos, extremos, monotonía, puntos de inflexión, concavidad y su gráfica. Sí, asíntotas también. Para ya la siguiente clase, hacer ejercicios de razones de cambio y de optimización, ¿sí? Que me parece que esos temas son los que están tratando últimamente. Entonces, porfa, ¿me confirman si es que se ve la pantalla? Sí, que sí se ve la pantalla. Gracias. Muy bien, entonces vamos a bosquejar la función f de x igual al valor absoluto de x menos 1 sobre x si x es un real diferente del cero. ¿Ya? En ejercicios anteriores ya estábamos haciendo esto, ¿no? O sea, sacando los puntos críticos, sacando la monotonía, encontrando la concavidad, ¿sí? Este como tal es un ejercicio parecido a los similares, pero tendrá ciertas cosas que ser observadas, ¿no? Por ejemplo, aquí este valor absoluto. Entonces, primero voy a plantear mi función, cómo debería ser. Nota que estoy trabajando en los reales excepto el cero. O sea, estoy trabajando con negativos unidos a positivos, ¿sí? No tomo en consideración el cero, obviamente por este, ¿no? 1 sobre x. Entonces, nuestra función f de x yo la puedo representar como una función por partes. X menos 1 sobre x, si x es positivo, y el inverso aditivo de x menos 1 sobre x, si x es negativo. Esto por la definición de valor absoluto, ¿sí? Que podemos ponerle aquí, voy a ponerle aquí ya, por la definición de valor absoluto. Tendría esto. Acuérdate, el valor absoluto de un número es el número si el número es mayor o igual que 0, y es el inverso aditivo del número si el número es menor a 0. No pongo mayor o igual porque ya está restringido, ¿no? Solo positivos, solo negativos. De ahí, si es que me sirve, y para el análisis luego será muy útil esto, yo puedo escribirle así, miren. X al cuadrado menos 1, si x es mayor que 0, o sea, sumar estas fracciones, y acá abajito x menos x cuadrado más 1, ¿cierto? Sí, si x es menor a 0. ¿Sí? Acá abajo sumé las fracciones y saqué el factor común menos 1. Entonces aquí está nuestra función a trabajar, ¿ya? Entonces me toca trabajar en dos escenarios. Un escenario cuando x sea positivo, cuya imagen es esto, y otro escenario cuando x es negativo, cuya imagen es este numerito que está acá. ¿Sí? Entonces, para poder diferenciarlos más fácilmente, voy a llamarle a este número 1 y a este número 2. ¿Sí? Empecemos, ¿sí? Empecemos derivando, ¿sí? Voy a ponerle aquí. Empecemos con f' de x. ¿Ya? Entonces, en la primera parte, vamos a decir aquí, si x es mayor que 0, entonces f' de x, ¿sí? Me daría lo mismo derivar esto o derivar esto, ¿no? Obviamente miré por lo más simple, que es derivar la resta.
Aquí nos quedaría 1 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? La derivada. Y en el segundo caso, si x es negativo, entonces la derivada sería menos 1 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Ahí tendríamos las derivadas. Voy a aprovechar que ya tengo separadito y hagamos esto, miren. Luego, f' de x, yo la puedo representar como x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Pero muchachos, viéndole ya a mi función derivada, yo ya puedo saber cuál es su orden. O sea, yo puedo saber si es positiva, negativa o cero. ¿Sí? Solamente viéndole a la derivada. ¿Cuál sería tu conclusión? Sería positiva en G, ¿Por qué? porque abajo tiene en el denominador es un cuadrado y Ajá, todo número cuadrado es positivo y arriba hay un cuadrado, un número al cuadrado que también sería positivo más un número positivo. exactamente. Aquí está la clausura de los reales positivos. La suma de dos positivos es un positivo, el producto de dos positivos es un positivo. ¿Ya? Y muy bien, como lo dijiste, un número elevado al cuadrado es siempre positivo porque estoy trabajando con x mayores que 0. Sumado al 1 será positivo y dividido para x al cuadrado será un positivo. O sea, yo tengo la certeza total de que este número es positivo. Y aquí les pongo la razón. Clausura de los reales positivos. ¿Sí? O sea, no, a ver, puede hacer la tabla ya, o sea, puede hacer la tabla, pero es innecesario. Porque ya solamente viéndole puedo, gracias a este axioma, saber que este número es positivo. Luego ya puedo sacar una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión, muchachos? Hay dos conclusiones que puedes sacar. F sería creciente en ¿Ya? F es creciente. Sí que. ¿En dónde estamos trabajando? los reales positivos. Exacto. Si X pertenece al intervalo de 0 a más de infinito. Esta es la primera conclusión. ¿Puedo hablar de puntos críticos en esta primera parte? No. No puedo hablar de puntos críticos, ¿sí? No existen puntos críticos en el intervalo de 0 a más infinito. Porque ni la derivada se va a hacer 0, ni la derivada deja de existir. ¿Sí? Siempre cuando x es mayor que 0, la derivada existe, es positiva, por lo tanto nunca se va a hacer 0. Entonces estas son las dos conclusiones. Entonces mira, es una función que está siempre creciendo cuando x es mayor a 0. ¿Sí? De aquí que se puede sacar otras conclusiones, ¿no? Como es siempre creciente, es inyectiva, bla, bla, bla. Bueno, primera parte analizada. Vamos a la segunda. Esta de aquí la podemos escribir como x al cuadrado. Aquí me quedaría menos x al cuadrado más 1, pongámosle 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? En esta ya no puedo hacer lo mismo que en el caso anterior, porque aquí es una resta. ¿Sí? Entonces ya no puedo hacer lo mismo. Y aquí ya me tocaría analizarle, ¿no?
Y si quieren podemos pues hacer una tablita. Entonces aquí sí va a haber puntos críticos. Entonces voy a ponerle aquí analizando puntos críticos. F' de x igual a 0. Entonces 1 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado debe ser igual a 0. Para que una división sea 0, el numerador debe ser 0. Entonces tendría 1 menos x al cuadrado igual a 0. Luego aquí me quedaría 1 menos x por 1 más x igual a 0. Teorema A por B igual a 0. Me queda que x es igual a menos 1 o x es igual a 1. ¿Sí? Pero luego solamente tomamos x igual a 1. Porque x es menor que 0. Que es nuestra condición en el caso 2. ¿Sí? Entonces x igual a 1 no juega nada aquí. ¿Sí? Estamos trabajando con los x menores a 0. Menos 1, perdón, aquí. Ahí. ¿Sí? X es igual a menos 1 porque x es menor que 0. Entonces ahí tengo un punto crítico. En todo lo demás esto sí es derivable. ¿Sí? En todo x menor que 0 sí es derivable. No hay ningún problema. Ahora bien, analicemos la monotonía. Y para ello pues, podemos hacer una tablita, ¿no? Entonces vamos a aventarnos una tablita con 1 menos x al cuadrado y con x al cuadrado. Que sí, igual no sería necesario, pero pues hagámosle, ¿no? Punto crítico menos 1. Y aquí el 0, ¿no? Porque solamente estoy trabajando estos intervalos. Menos infinito a menos 1, menos 1 a 0. Vamos completando. ¿Qué pasa en menos 1? En menos 1 aquí se hace 0 y aquí sería 1. ¿Sí? ¿Cómo analizo 1 menos x al cuadrado? Bueno, a ver, para que no se hagan tanta bola, vamos a desglosarle aún más esto, ¿ya? Pongámosle ahí 1 menos x, 1 más x, x al cuadrado, o sea, factorado. Sí, está factoradito este numerador para analizarlo. Aquí tendría f' de x. Yo creo que ahí es más fácil. Entonces, miren, 1 menos x, ¿sí? Sería 0 en 1. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos que esto vale 2. Aquí tendríamos que esto vale 0. Aquí tendríamos que esto vale 1. ¿Ya? 1 menos x es positivo cuando x es menor que menos 1. Cuando x es menor que 1, perdón. ¿Sí? Entonces, para nosotros, esto sería positivo y esto sería positivo. 1 más x es positivo cuando x es mayor que menos 1. O sea, aquí, negativo acá. Y x al cuadrado, pues es siempre positivo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Crece, decrece, perdón, positivo, negativo, negativo. Negativo, positivo, negativo. Y acá todo positivo, positivo. Obviamente menos 1, como es punto crítico, me da 0. Entonces, en cuanto a monotonía, ya puedo obtener un criterio, ¿no? Mira, como f' de x es negativo de menos infinita a menos 1, aquí debería decrecer. Y como f' de x es positivo de menos 1 a 0, aquí debería crecer. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tengo un extremo. Que yo sí puedo saber si es que es mínimo o máximo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será máximo o será mínimo? Sería mínimo relativo, digo, Ajá. mínimo. Vamos con
A ver, en su intervalo sería el menor de todos. O sea, aquí, cuando x es menor que 0. Pero ya en toda la función no es el menor de todos, ¿sí? Entonces, en x menor que 0, sí sería absoluto. Pero vamos a ponerle así ya. Mínimo relativo. ¿Sí? Es el menor de todos ellos. Pero cuando x es menor que 0. ¿Sí? Concluyamos acá, ¿ya? Por lo tanto, f es decreciente si x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1. F es creciente si x pertenece al intervalo de menos 1 a 0. ¿No? En menos 1 hay un punto crítico. Es punto crítico se tiene, vamos a poner aquí, y si x es menor que menos 1, f' de x es negativo, y si x es mayor que menos 1, f' de x es positivo, de coma, se tiene un mínimo. ¿Sí? Mínimo local o mínimo relativo. ¿Ya? Entonces aquí tendría un mínimo. ¿Estamos? Entonces ya analizamos, ¿no? La primera parte cuando es negativos, la segunda parte cuando son positivos. Vamos con la concavidad, ¿sí? Voy a hacer una pausa aquí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna preguntita? ¿No? Ya. Tal vez algunos tienen preguntas y no se atreven a decir qué pasa en 0, ¿sí? ¿Por qué en general está tomando a 0? Primero, porque el 0 no forma parte de mi función, ¿sí? En 0 vamos a tener una asíntota vertical, ¿ya? 0 no es punto crítico porque el 0 no pertenece al dominio de la función. Si 0 perteneciera al dominio de la función, ahí sí sería un punto crítico, pero pues no pertenece. Vamos a ver que aquí, justamente en 0, hay una asíntota, porque va a tender al infinito mi función. ¿Ya? Entonces, ahí justamente en esa parte es discontinua, ¿no? O sea, y es inevitable, o sea, no puedo cambiar esa situación. Ya lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver la concavidad, ¿ya? Voy a hacerlo con otro color. Vamos aquí analizando la segunda derivada. Vamos derivando. Igual me toca hacer por partes, ¿no? Parte 1. Si x es positivo, la segunda derivada va a ser igual. A ver, ¿dónde está la primera derivada? De la parte 1. Aquí está. 1 más 1 sobre x al cuadrado, que vendría siendo menos 2 sobre x al cubo. Menos 2 sobre x al cubo. Y de una vez saquemos para cuando x sea negativo. Ahora, número 2, primera derivada. Su derivada también sería menos 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Prefiero derivar la suma antes que derivar el cociente, ¿no? Es más fácil derivar una suma. Derivada de menos 1, 0, derivada de 1 sobre x al cuadrado, o sea, de x a la menos 2 por x a la menos 3. O sea, lo mismo que nos salió en la derivada anterior. A ver. Esperemos que se cargue. Ya.
La segunda derivada de igual manera es menos 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Y igual, aquí las conclusiones al parecer son inmediatas, miren. Y aquí me van a ayudar con lo que aprendieron en prep. Ya quieren algunas... Tendríamos que, Dime. le digo, Diga. tendríamos que esa función, la segunda derivada de la función sería positiva cuando x sea negativa, o sea, x ¿Ya? sea menor que cero, y sería negativa esa función cuando x es mayor que cero, o sea, es positiva. ¿Ya? ¿Pero cómo justificas eso? Porque la x está elevada al cubo y cualquier negativo elevado al cubo va a ser el negativo. Y como tenemos un negativo en la función, pues sería positivo. ¿Ya? O sea, yo le estoy usando así, obviamente, supongo que hay alguna proposición, algún axioma. Claro, o sea, a eso voy, Mateo, o sea, debe haber o sea, tienes toda la razón en lo que me estás diciendo. Debe haber algún teorema y eso quiero recuperar de sus cabezas ya. Yo creo que algunos ya quieren olvidar ese fatídico paso por el prepo, pero no, o sea, esas son las bases de todo, muchachos. Sí, nos da lo que nos comentaste, Mateo. Voy a empezar de esto, mira. Si yo sé que x es positivo, x al cubo también es positivo, ¿ya? Porque si x es positivo, x por x sería positivo. Axioma, clausura de los reales positivos. Y x por x también sería positivo. Por lo tanto, x al cubo es positivo. Si un número es positivo, ¿qué pasa con su inverso multiplicativo, muchachos? A ver. Si un número es positivo, su inverso multiplicativo es... Sigue siendo positivo. Sigue siendo positivo. Muy bien. Si tengo un número positivo y ahora le multiplico por un número negativo, ¿qué pasa? Negativo. Cambia de sentido la desigualdad, ¿no? Ahora es negativo. Ley de signos, positivo por negativo, negativo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como es la segunda derivada es negativa. Luego viene la conclusión. Sí, segunda derivada, perdón. Si x es positivo, la segunda derivada será negativa. Por lo tanto, ¿qué puedes concluir? F que es cóncava o convexa. Cóncava. Muy bien. F es cóncava. Y mismo análisis para el otro, ¿no? X es negativo, entonces x al cubo también será negativo, ¿sí? Porque nota que es el producto de un negativo por un negativo, positivo. Luego por un negativo, negativo. X al cubo es negativo. Potencias negativas impares, ¿no? Sí, potencias impares de negativos, pero si un número es negativo, su inverso multiplicativo es negativo. Y si un número es negativo le multiplicamos por un negativo, el resultado será un positivo. Por lo tanto, como esto es igual a la segunda derivada, sustituyo y obtengo lo que esperaba, ¿no? Conclusión. Luego, si x es negativo, entonces la segunda derivada es positiva. Por lo tanto, f es convexa. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos?
Bien. Y aquí va la pregunta hacia ustedes. Cuando x es mayor que 0, la función es cóncava. Cuando x es menor que 0, la función es convexa. ¿Existe punto de inflexión en este ejercicio? No, Inge. Ya, José dice no. ¿Qué dice el resto? No, porque su doble derivada no puede ser igual a cero. Ya, Diego dice que no. Hay un problemita con lo que me dijiste, Diego. Pequeño problema. Ya lo voy a comentar ahorita. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con José y con Diego? Inge, Dime. el punto de inflexión sería el cero, pero como la función no toma el cero, entonces no habría punto de inflexión porque sería una asíntota. Ya. O sea, a lo que voy es de que aparentemente la idea que podemos tener de punto de inflexión es de donde cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Sí? Pero debemos recordar las definiciones. ¿Sí? Podríamos pensar que es el cero, pero no lo es. Justamente por lo que comentas, ahí hay una asíntota. ¿Ya? Cero no pertenece a mi función. ¿Ya? Y ahí es donde entran funciones, ¿qué digo? Definiciones y teoremas. Y debemos recordarlos. Por eso les puse esta hojita aquí, que la pueden cortar, imprimir, lo que ustedes deseen, ¿no? Miren, aquí está un resumen de todo. Verán, vámonos acá. Bueno, el 24 es el que aplicamos, ¿no? Miren, punto de inflexión. Sea f una función del intervalo AB cerrado y x sub 0 un elemento del intervalo AB abierto, ¿ya? O sea, x sub 0 es un elemento del dominio de tu función, exceptuando los extremos del dominio. Dice, si f es convexa en el intervalo de A cerrado a x sub 0 y cóncava en el de x sub 0 a B o viceversa, ¿sí? O sea, en x sub 0 nota que hay el cambio de convexa a cóncava. Pero antes, x sub 0 pertenecía al dominio de la función. Entonces ahí tengo un punto de inflexión. ¿Ya? Entonces ahí va a haber un punto de inflexión. Problema en nuestro ejercicio, o sea, ese aparentemente x en donde cambia de convexa a cóncava, pues no pertenece al dominio de mi función. Entonces no es punto de inflexión. X igual a 0 no es punto de inflexión. ¿Sí? Pero dirás, pero Inge, ahí hay cambio de cóncava a convexa, pero simple y llanamente no pertenece ese punto al dominio de la función. No puedo obtener f de x sub 0. ¿Sí? En tu función no puedes sacar f de 0. ¿Sí? Y ahí va la segunda situación que me comentabas, Diego. Mira, dice, si existe la segunda derivada en x sub 0, y en el punto x sub 0, f de x sub 0 es un punto de inflexión de la gráfica, entonces la segunda derivada en ese punto es 0. ¿Ya? Si nos vamos a prepo, imagínate que soy tu profe de prepo, ¿ya? Y te digo, a ver, lee ese teorema y transfórmale al lenguaje proposicional. Tú dirías, pues eso es un P implica Q. Eso es una implicación. ¿Sí? Entonces, yo para que Q se deduzca de P, yo necesito que primero se cumpla todo esto que se llama la hipótesis. ¿Sí? Y luego que se cumpla lo que está acá. Es decir, si la segunda derivada en un punto existe y en ese punto es el punto de inflexión, entonces la segunda derivada va a ser 0. No al revés. O sea, yo no puedo decir que Q implique P. ¿Sí? Yo no puedo decir que si la segunda derivada en ese punto se hace 0,
entonces es un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces aquí la proposición es P implica Q. ¿Ya? No necesariamente se cumple el Q implica P. ¿Sí? Pero esto sí. ¿Ya? Entonces, eso para tener cuidado ya en los ejercicios que se hagan. Esto entra mucho en problemas de, luego vamos a ver, problemas de optimización, se utiliza la segunda derivada. Entonces, ahí lo vamos a usar. ¿Sí? Entonces, recuerden, si hay un punto de inflexión, ¿sí? O sea, si la segunda derivada existe y existe un punto de inflexión y yo evalúo la segunda derivada en el punto de inflexión, esta debe ser 0. ¿Ya? No al revés. Entonces, vamos a ponerle aquí, no existe punto de inflexión. ¿Ya? No existe. Entonces, ahora sí, vamos a ver las asíntotas. Vamos con verde ya. Analicemos las asíntotas. Y vamos con las verticales. Vertical. Es evidente cuando se tiene asíntotas verticales, porque si recordamos las asíntotas verticales, voy a ponerle aquí cómo encontrarlas de manera general. Es el límite cuando x tiende a c de f de x es igual al infinito. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco por la izquierda, debería ser más infinito. Si me acerco por la derecha, debería ser menos infinito. ¿Sí? En algún caso solo me puedo acercar por la izquierda, en algunos otros casos solo me podría acercar por derecha. Entonces, la idea general es esta, ¿no? ¿Sí? Ahora, en nuestro ejercicio sucede eso cuando x es igual a 0. ¿Sí? Pero yo no me puedo acercar a 0 así tan fácil, ¿no? Me toca hacer por los laterales. ¿Ya? Entonces me voy a acercar a 0 por derecha y me voy a acercar a 0 por izquierda. Entonces vamos a escribirle aquí. Está un poquito lento el OneNote. No sé qué está pasando. Ahí está. Entonces, caso 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función f de x. Lo tengo por aquí. Es x al cuadrado. No, más fácil creo que está esto. X menos 1 sobre x. ¿Sí? Entonces aquí sería igual a esto. X tiende a 0 y 1 sobre x tendería a más infinito, ¿no? Pero por teorema con este menos tendería a menos infinito. Teoremas de límites infinitos, recuerden. Parte 2. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda ahora. De f de x. La función es menos x menos 1 sobre x. Igual. X menos x, perdón, tiende a 0. Menos 1 sobre x tendería, bueno, 1 sobre x tendería a menos infinito, pero con este menos, aplicando el teorema, me quedaría más infinito. ¿Sí? O sea, si yo quisiera hacer una primera idea de lo que está sucediendo, si yo me acerco a 0 por la derecha, mi función está haciendo algo como esto.
me voy a inventar, ¿eh? Algo así, tendiendo a menos infinito. Y acercándome a cero por la izquierda, más infinito se estaría haciendo algo como esto. En cero. ¿Estamos? Entonces, una primera idea que me estoy haciendo de lo que está sucediendo. O sea, justamente aquí tengo una asíntota vertical. Aquí. ¿Ya? Bien. Vamos con las oblicuas ahora. Asíntotas oblicuas. Las oblicuas tendrán esta forma. Y igual mx más b, que es la ecuación de una recta. ¿Sí? Entonces, para sacar la pendiente, es el límite cuando x tiende al infinito, ¿sí? Dependiendo del caso en donde esté tendiendo, de f de x sobre x, o también lo puedo encontrar como el límite cuando x tiende al infinito de la primera derivada de f de x. Cualquiera de esas dos. ¿Cómo encuentro el valor de b? Límite cuando x tiende al infinito de f de x menos m por x, donde m es el valor de la pendiente que saqué anteriormente. Nota que si m es 0, ¿ya? Lo que tendrías es una asíntota horizontal. ¿Ya? Entonces, pilas con esa parte. Igual, pues nos toca hacer por intervalos, ¿no? Entonces, mira, vamos a la primera parte. Si x es mayor que 0, m sería el límite cuando x tiende, aquí sería el más infinito. No tendría sentido decir que x tiende a menos infinito, ¿no? Porque x es positivo. Entonces tendría de f de x sobre x. Entonces, ¿quién es f de x? Vamos por acá. F de x aquí. Voy a usar x cuadrado menos 1 sobre x. Entonces vamos a escribirlo. X cuadrado menos 1 sobre x. ¿Sí? Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Y esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y esto está simple, ¿no? Porque cuando x tiende a más infinito, de 1, pues me queda 1. Y si 1 sobre x al cuadrado, x tiende a más infinito, esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí m me da 1. Aplicando límites infinitos de los teoremas, ¿no? Entonces, m es igual a 1. Vamos con b. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m por x, o sea, menos 1 por x. Voy a hacer explícito aquí, a ponerle así. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de x, me quedaría x cuadrado menos 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? De donde te queda el límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 sobre x. ¿Sí? Y de igual manera, bueno, este menos lo podemos poner aquí, ¿no? Y este es un teorema ya conocido. Esto me da 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tengo una primera asíntota oblicua. Y igual a x. ¿Sí? Porque m es 1. Y b es 0. Nota que esta es la función identidad cuando x es mayor que 0. Vamos con la 2. Me sale con otro color.
Para la 2 sería lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento me refiero. Entonces me quedaría que m es el límite cuando x tiende ahora a menos infinito, porque es de x menores a 0. Entonces me quedaría aquí f de x sobre x igual al límite cuando x tiende a menos infinito de menos x cuadrado a menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? De donde te quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Misma cosa, mira. Aquí este tendría a 0 y solamente te quedaría que m es igual a menos 1. B, límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos 1 por x. ¿Sí? La pendiente que me salió. Límite cuando x tiende a menos infinito de, vamos a sumar, menos x al cuadrado, menos 1, menos por menos más, x por x cuadrado. Se van los x al cuadrado y me queda lo mismo que en el caso anterior. Mira. Menos 1 sobre x. Esto es 0. Teoremas de límites al infinito. Por lo tanto, nuestra recta asíntota sería y es igual a menos de x. ¿Sí? Entonces ya tengo mis asíntotas. ¿Sí? En sus apuntes decía calcula la paridad, también decía para bosquejar, calcula la paridad. Es decir, verifica si es que dentro de un conjunto simétrico se está cumpliendo que f de x es igual a f de menos x o f de menos x es igual a menos f de x. ¿Sí? En nuestra función eso no se va a cumplir. Primera cosa, pues por el dominio, ¿no? ¿Sí? Como estoy trabajando por partes, los reales positivos no es un conjunto simétrico. Los reales negativos tampoco es un conjunto simétrico. ¿Sí? Y dentro de cada una de estas expresiones, pues tampoco se cumple la situación. ¿Sí? Solo le voy a poner acá como comentario que nuestra función no es par ni impar. Vamos a ponerle aquí. Si nuestra función fuera par, su gráfica nos saldría simétrico al eje de las y. Si fuera impar, sería simétrico a la origen de coordenadas. No es par ni impar. ¿Ya? Hagamos un primer bosquejo, ¿ya? Hagamos un primer bosquejo de cómo nos quedaría la función. Lo primero que voy a hacer es voy a ubicar las asíntotas. ¿Les parece? Ah, me está faltando los puntos de intersección. Perdón. Me está faltando los puntos de intersección. Bueno, ahorita los saco. Ubiquemos las asíntotas. A ver, saqué 3. Primera, cuando x es igual a 0. Aquí olvidé concluir, perdón. Vamos a concluirle aquí. Por lo tanto, x igual a 0 es una asíntota vertical. En x igual a 0 tengo una, y igual a x es otra, y igual menos x es otra. Le voy a hacer aquí a mano alzada, le voy a hacer.
X igual a 0. ¿Sí? Y igual a X. Y la otra sería Y igual a menos X. Como un espejo. Aquí tengo mi punto 0, 0. ¿Sí? Entonces, mira, tengo las siguientes alternativas. Ya viendo la disposición de las asíntotas, mi función puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí o puede estar acá. ¿Sí? Nunca podría cruzar las asíntotas, está restringida la función. Entonces tiene estas 4 zonas, áreas en donde puede estar la función. ¿Sí? Planos, en donde puede estar. Es un primer acercamiento. Voy a ver los puntos de intersección que me estaba olvidando de sacarlos. A ver, entonces, bueno, tengo anotada aquí la función, pero no está regresando. Puntos de intersección, esto se encuentra cuando la imagen es 0. O sea, ¿qué valores de X hacen que la imagen sea 0? Entonces, si X era positivo, acuérdate que f de X era igual a X cuadrado menos 1 sobre X. ¿Sí? Entonces, X cuadrado menos 1 sobre X igualado a 0, nos dice que X al cuadrado menos 1 es igual a 0. Luego aquí nos diría que X más 1, X menos 1 igual a 0. Y de aquí concluiríamos que X es igual a menos 1 o X es igual a 1. ¿Sí? Queda descartado X igual a menos 1. Solo nos queda X igual a 1. Porque son los X mayores que 0. ¿Sí? Entonces, el primer punto, podemos llamarle punto A, sería el 1,0. Punto de intersección. Segundo, si X es menor que 0, f de X es igual, lo tenemos por aquí, menos X cuadrado más 1 sobre X. ¿Sí? Aquí le voy a poner, pero este numerito es un número siempre positivo. ¿Sí? Por lo tanto, no hay puntos de intersección. Sí le ven, ¿no? Porque siempre es positivo. X cuadrado más 1 es un número positivo. Su inverso aditivo sería negativo. Y X es negativo. Negativo para negativo, positivo. Entonces, si es positivo, nunca puede ser 0, tricotomía de los reales. Entonces, no hay puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un punto de intersección, 1, 0. Vamos a ponerlo por aquí. 1, 0. Y acá, pues no hay. La monotonía. Voy a subir un poquito. La monotonía. ¿Ya? Era, fíjense. En la parte 1, siempre creciente. Y en la parte 2, decrecía y crecía. ¿Sí? Y en menos 1 tenía un punto crítico. Chévere. Entonces, vamos a ubicar esto. Menos 1 sería por acá. ¿Sí? Entonces, cuando X es mayor que 0, siempre creciente. O sea, vendría así, ¿no? Vendría así. Pegadita aquí a la asíntota. Pero nunca llega a toparla ni a cruzarla. Y aquí en menos 1, ¿sí? Saquemos f de menos 1 ya. F de menos 1, acá mismo sería menos 2 para menos 1, 2. Aquí más o menos sería f de menos 1, que es igual a 2. Aquí tengo mi punto mínimo. ¿Sí?
En toda la función, mira que no puedo decir que es el mínimo absoluto, porque pues obviamente ellos que están acá son menores que este, ¿no? Pero en su intervalo en donde está trabajando, en su vecindario, menores a 0, él sí es el mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace aquí? Bueno, haría algo como esto. Decrece y luego crece. ¿Sí? Algo así estaría haciendo. Dijimos que primero era convexa, ¿no? Si x es menor que 0, convexa. Si x es mayor que 0, cóncava. Y pues sí, se ve a leguas, ¿no? Convexa, cóncava. ¿Sí? Y ya ese sería un bosquejo de nuestra función. Nota que el dominio, todos los reales excepto el 0, recorrido, sería todos los reales, ¿no? Porque esta siempre está creciendo. ¿Sí? Y también se cumple lo que en asíntotas ya analizamos, ¿no? Miren acá. Hicimos una primera idea de lo que va a pasar. Pasa esto y pasa esto. Y efectivamente se está cumpliendo eso acá en la gráfica. Miren. ¿Sí? Eso sería, muchachos. Vamos a verla en GeoGebra ya. Un dibujito mejor hecho. GeoGebra. A ver. Entonces en GeoGebra. Traer el teclado acá. En GeoGebra, ¿cómo le hacemos? Igual ahí van aprendiendo también GeoGebra. A ver, ¿cómo es por partes? Le voy a poner si x es mayor que 0. Entonces mi función es x menos 1 sobre x. ¿Ah? El otro caso, si x es menor a 0, la imagen es menos x menos 1 sobre x. ¿Ah? Miren qué bonito. Vamos a ponerles a las dos en color azul. ¿Ya? Ahí estamos. Dibujamos las asíntotas, ¿ya? X igual a 0, y igual a x. Aquí estoy cometiendo un error, perdón. Porque tiene condición también la asíntota. Si x es mayor que 0, y igual a x. Perdón, x nada más. X. Y la otra es si x es menor a 0, menos x. Ahí. ¿Sí? Entonces vamos a cambiarles de color. Pongámosle rojo. Y línea entrecortada. Acuérdate, o sea, las asíntotas no son parte de la función, ¿no? Ya. ¿Estamos? Punto de inflexión. No hay. Puntos críticos, sí había. Era el menos 1, f de menos 1. Ay, no. G de menos 1 tendría que ser. Si ven cómo me salió aquí un error. Porque puse f de menos 1 y f es la función cuando x es mayor que 0. Entonces no supo qué responder. Porque no está definido ahí. Sería g. Ahí está. Ahí tengo mi punto crítico. Intersección con el eje. Pues eso es tan simple como esto. Cojo la función, cojo el eje. Punto B, 1, 0. ¿Sí? Y de ahí pues ya puedo empezar a jugar, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar a jugar. Por ejemplo, f'. Este que está aquí en rojo.
Fíjate que esto que está, bueno, vamos a cambiarle de color. Bueno, vuelve verde. No quiere cambiarse de color. Ya se borró. Ponle en verde. Ya. Mira, la derivada de f, que es la función cuando es mayor que 0, es siempre positiva, por lo tanto aquí está siempre creciendo. G'. Ahora esta que está acá. Mira. Hasta aquí, hasta 1, es negativa la derivada de g. Por lo tanto aquí en esta parte va decreciendo. Pero a partir de 1, ahora es positiva, por lo tanto crece. ¿Sí? Vamos con la segunda derivada ya para terminar esto. Mire. La segunda derivada nunca se hacía 0, ¿se acuerdan? Siempre era negativa. Y como es siempre negativa, es cóncava mi función. ¿No? Y acá la segunda derivada para g. ¿Sí? De igual manera es siempre positiva. ¿Sí? Y como siempre es positiva, pues será convexa siempre, en el intervalo de x menor que 0. ¿Sí? Muy bien, chicas, chicos, ¿alguna preguntita que tengan? ¿Sí? ¿Si siguen ahí todavía? Sí. Bueno, Aquí están. ahí están ya. Pensé que se habían quedado dormidos. Están aburridas las clases. Avisarán, si no, para ponerles una musiquita. Algo. Ya, parecido, ¿no? Bueno, sí, está medio parecido. Ya, entonces, vamos a evaluar, ya vamos a evaluar la siguiente clase si hacemos otro ejercicio más de esto. Viendo cómo les va, ya les voy a poner la tareita para que lo empiecen a hacer. Está habilitado el canal en el Khan Academy también. Y pues eso, muchachos. ¿Sí? Siguiente clase, evaluaremos si hacemos uno más de estos o ya pasamos con optimización y bueno, razones de cambio y optimización. ¿Sí? Muy bien. Y si no hay ningún comentario, pues ahí quedaríamos. Gracias, Inge. Muy bien, nos estamos viendo. Gracias, Un buen Inge. Hasta luego, martes. Inge, gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.